Hoy corresponde hablar de cómo debemos hacer para que nuestro servicio sea visto con agrado por nuestro Padre. Y para eso debemos consultar la palabra de Dios. Por tal razón les invito a mis hermanos a consultar la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma en los capítulos 12 y 13. Romanos capítulos 12 y 13. Ahí vamos a encontrar, amados hermanos, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que el servicio que nosotros prestamos a Dios sea visto con agrado por nuestro Padre Celestial. Y muchos de los que aquí presentes dirán, no, lo que pasa es que yo no le sirvo a Dios. No, mis hermanos, nosotros no necesariamente tenemos que ser líderes de una congregación para servirle a Dios. Nosotros servimos a Dios en nuestros hogares, en nuestros trabajos, nosotros servimos a Dios en donde estemos. Hay un grupo de personas que son líderes de una congregación y sirven a Dios en la congregación, pero todo aquel que no es líder de la congregación le sirve a través de su testimonio, a través de la guía que le da a sus hijos, a través de todo lo que hace por sus vecinos, y de pronto de una forma indirecta, sin saberlo, le está sirviendo a Dios. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12 dice, los deberes cristianos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y clamamos en esta noche, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en servicio, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero de todos los miembros tienen la misma función, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Si no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste
y los que resisten acarrean condenación por sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveas para los deseos de la carne. Amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Podemos ver, amados hermanos, cómo la palabra de Dios, cuando nosotros nos ponemos a averiguarla, ella misma nos enseña qué debemos de hacer para que nuestro servicio sea agradable ante los ojos de Dios. Por eso, mis hermanos, vemos en el capítulo 12, en el versículo 1, cómo debemos de purificar nuestro cuerpo antes de prestar el servicio a Dios. ¿Qué es purificar el cuerpo? Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, antes de empezar a servir a nuestro prójimo, debemos empezar a servirnos a nosotros mismos, purificándonos nuestro cuerpo, purificándonos. De pronto hay muchas cosas que hacemos en forma involuntaria. Con nuestros ojos muchas ocasiones vemos lo que no debemos de ver. Escuchamos muchas cosas que no debimos escuchar. Aún con nuestras manos tocamos cosas que no debimos de tocar. Pero no podemos presentarnos ante la presencia de Dios con eso así. Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios a pedirnos que toda esa inmundicia que está entre nosotros sea quitada. Empezar nosotros a purificarnos antes de prestar el servicio. No, lo que sucede es que yo no sirvo a Dios. Amados hermanos, nosotros debemos de todos los días, antes de empezar la labor que nosotros hacemos en nuestro trabajo, los que estudian en su estudio, empezar a purificarnos para que Dios empiece a derramar su gloria sobre aquella persona que está estudiando, que está trabajando, que está haciendo su labor cotidiana en la casa, pero todo aquello lo está haciendo bajo la misericordia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es empezar a purificarnos nosotros mismos antes de empezar a llevar la palabra, antes de empezar a servirle a Dios. Los versículos 3 al 8 nos enseña a no enaltecernos ante nuestros hermanos en la fe, sino cumplir con el servicio de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Y dice la palabra de Dios así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debes de tener. Muchas personas, porque han sido nombrados en un cargo superior en su trabajo, en su colegio, en su congregación, en donde estén, ya empiezan a mirar a su hermano que todos los días le ha amado, a ese hermano que todos los días lo saluda, ya no lo saluda porque ya su hermano tiene un cargo inferior que él y por eso lo ve en un nivel más bajo. La palabra de Dios nos enseña que no, que todos somos iguales, todos somos siervos de Dios.
Dice la palabra de Dios que no hay ninguno más grande que otro, todos somos iguales. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que lo veamos en nuestra congregación, vemos este ejemplo, pero no es para aplicarlo en la congregación, es para aplicarlo en nuestra vida secular, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en donde estemos. No debemos de pisotear a los demás por el simple hecho de que nosotros estamos en un nivel intelectual, económico, físico, más encima que los demás, porque este mundo da muchas vueltas. Hoy nosotros estamos en una posición económica de pronto muy buena, y mañana ¿cómo estaremos? Y mañana de pronto a esa persona que nosotros humillamos hoy tendré que de pronto irle a pedir un favor porque nuestra economía cambió. Y de todas esas vergüenzas es de lo que nos quiere librar el Señor, porque mientras nosotros andemos rectamente no le vamos a dar oportunidad al demonio de que se cruce de piernas sentado en una silla a burlarse de nosotros. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver la palabra de Dios como un amigo, como la guía que necesitamos nosotros para vivir nuestras vidas bien, vamos a ir de victoria en victoria. Pero mientras nosotros empecemos a ver que la palabra de Dios como que no es para nosotros, como que eso a mí no me toca, como que eso a mí no me interesa, entonces le vamos a dar oportunidad al enemigo de que se siente a burlarse de nosotros cuando nos toca ir a agachar la cabeza después de que andábamos erguidos por los caminos. Nosotros como servidores de Dios, todos, desde el más alto hasta el más pequeñito, hablando desde la posición espiritual, somos iguales. Igual en nuestro trabajo, pues sí, hay personas que les dan y tienen que hacerlo así por su trabajo, porque si usted tiene a su cargo 10, 15, 20 personas, usted tiene que cambiar su forma de ser dentro del trabajo, hacer cumplir las normas, pero sin pasarle por encima a los demás. Todos somos seres humanos, y ir a hacer algo que de pronto ir a reprender a una persona sabiendo de que ese error que cometió la persona, de pronto yo también lo cometí muchas veces. Nosotros debemos de empezar a mirar las cosas como con otra mirada. Dice la palabra de Dios: porque de la manera en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. O sea, mis hermanos, que cuando nosotros vemos que en una empresa no todos pueden ser jefes, tampoco todos pueden ser obreros. En una congregación no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser líderes, tampoco todos pueden ser iglesia. El Señor tiene un orden establecido dentro de la congregación, dentro de los empleos, dentro de las empresas, tiene que haber un orden establecido, pero teniendo en cuenta de que todos somos un solo cuerpo, todos hay una carreta y hay una persona que la está guiando, pero todos tenemos que ir empujando esa carreta. ¿Por qué? Porque si en nuestro trabajo las cosas no funcionan bien, el día que vamos a reclamar la quincena no hay quincena, y entonces el jefe va a decir: no, lo que sucede es que las cosas no salieron bien esta quincena porque el grupo de personas que están a nuestro cargo no produjeron lo suficiente como para alcanzar el salario. Entonces ahí es donde a nosotros nos va a gustar esa determinación del jefe. Lo mismo en la congregación. No, lo que pasa es que el que está a cargo de la congregación es el pastor, pero Dios ha dispuesto de un grupo de personas que lo rodean y que deben de ayudar a que cuando esa carreta va caminando, por pesada que sea, el grupo de líderes van empujando la carreta, la van llevando, y así poder llevar la obra de Dios, sacar la obra de Dios adelante. Por eso, siendo todos diferentes, porque nosotros vemos en nuestra mano 5 dedos, pero no son iguales. Hay uno más pequeño, uno más grande, uno más gordo, uno más delgadito, y así también en nuestra vida. En la empresa hay personas muy puntuales, hay otra persona que así quisieran, hay algo que les impide ser puntuales en la llegada al trabajo. No, lo que pasa es que yo tengo que entrar a las 7, me levanto a las 5, pero no sé por qué siempre llego tarde. Y hay personas que usted los ve fácilmente que no se les dificulta llegar 1 hora, media hora, 45 minutos antes a la empresa, y es una forma de ser, porque todos somos distintos.
Y todos esos genios son los genios, todas esas formas de ser son las formas de ser que Dios le ha dado, le ha puesto a esta persona que dirige esa empresa para que se capacite en diferentes, porque usted se imagina que todos los obreros de una empresa fueran iguales. Sencillamente, cuando se enferma uno, se enfermarán todos y la empresa se separaría. Cuando todos están alegres, todos están contentos, entonces la empresa funcionaría mejor. Entonces, por eso Dios nos enseña de que, a pesar de que somos un grupo de personas que servimos a un solo cuerpo, somos diferentes. Pero no por ser diferentes tenemos que empezar a mirar diferente a las otras personas, porque todos estamos unidos alrededor de una sola cosa, que es, en este caso, el árbol, que es nuestro Señor Jesucristo, las ramas y las hojas que somos nosotros. En una empresa, el que dirige y los obreros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. La palabra de Dios nos enseña que a cada uno de nosotros se nos ha dado algo distinto. Yo quisiera tener la unción que tenía Elías, pero pasa y resulta que esa unción se la dieron fue a él. Ahí me toca empezar a orar por mi propia unción. Yo quisiera tener la capacidad de que tiene mi pastor Luis Urrego para enseñar, pero eso se lo han dado a él nomás. A mí me toca empezar a pelear por lo mío, no empezar a tratar de robarme lo que él tiene, sino yo empezar a pelear por lo mío. Y si Dios lo que me ha dado a mí es el servir, en lo que sea, hacerlo bien, sin tratar de estar envidiando lo que le han dado a mi hermano. No, mi hermano, lo que pasa es que mi hermano se sube a predicar y eso, gloria a Dios. Bueno, Dios le ha dado a él un don distinto al mío, y gloria a Dios por él, y gloria a Dios por lo que me ha dado a mí. Pero cada uno de nosotros debemos de empezar a ver qué nos ha dado Dios a cada uno de nosotros y empezar como a explotar esa virtud que nos ha dado Dios para poder prestar un buen servicio en donde estemos, en este caso en nuestra congregación, porque a eso nos ha traído Dios esta noche, a escuchar palabra de Dios y a aprender cómo debemos de prestar nuestro buen servicio a Dios. El amor sea sin fingimiento, dice la palabra de Dios. No es que, dice que los versículos 9 y 10 nos enseña a amar a nuestros hermanos de verdad. Y dice la palabra de Dios: amados los unos con otros, los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, el amor el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ese cuentico de que mi hermanito, yo lo amo a usted, yo lo amo a usted tanto, y apenas uno voltea empiezan eso no debe de ser así, uno tiene que ser directo. Por la misericordia de Dios lo saludo a usted, mi hermano, pero usted no me cae, vamos a orar mucho para ver si de pronto usted puede caerme bien. Pero eso de mi hermanito, que yo lo amo, que yo amo a toda mi congregación, y resulta que llegó y la hermanita que le cae mal está sentada en la silla de adelante, entonces se va y se hace en la silla de atrás porque la ama pero no la resiste. La palabra de Dios dice que no, el amor no debe ser fingido, el amor tiene que ser transparente, tiene que ser real. Y si de pronto nos falta, meternos en oración para que Dios nos ayude a soportar eso, porque a eso estamos. La vida cristiana no es fácil, no es que nosotros nos metemos